Tenemos nuestro José. ¿De qué nos sorprendemos tanto? Convencido de que todos los caminos conducen a Roma. Justamente los dos temas están relacionados con la década ganada. La década de José Jorge Alperovich en Tucumán, uno de los mejores alumnos del kirchnerismo. Uno de los temas está relacionado con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Supuesta fraude en la obra pública en Tucumán, en donde Brito, Miguel Ángel Brito, exfuncionario kirchnerista, alperovichista, está siendo investigado por presunto fraude en la obra pública y obviamente está siendo juzgado. Nota exclusiva con Miguel Brito esta noche. Usted lo va a escuchar, su postura. Y el segundo tema es el manejo discrecional de la publicidad oficial del gobernador Juan Mansur, que también viene de la década ganada. Son los dineros millonarios para beneficiar a medios amigos. Hoy vamos a hablar de una radio en particular y vamos a ver la relación que tiene esa radio con el gobierno de la provincia. Dos temas, alto impacto, y aquí no se salva nadie. Programón el que tenemos en el día de hoy, ¿eh? Programón. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Adrián. Saludo muy grande a toda la gente del otro lado. Bueno, a prestar atención, detalles a tener en cuenta en la jornada de hoy. Direcciones, domicilios, empresas, millones y millones en danza que salen de los bolsillos de los tucumanos, que lo administra el superior gobierno de la provincia. A prestar mucha atención esta noche porque vamos a dar muchos detalles con respecto a estos dos temas. Y fueron 12 años, mucho tiempo, y tienen su continuidad en la actual gestión del gobernador Juan Mansur. Así es, muy buenas noches para todos ustedes. Y bueno, nosotros centrados en dos investigaciones muy importantes, sobre todo de impacto en nuestra provincia y sobre todo el destino de los fondos en torno a la pauta publicitaria del gobierno y cómo se dividen o cómo se administran y distribuyen en los diferentes medios. El 6 de junio se conocen los alegatos de las partes. De esta manera comenzamos. Informe de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Todo comenzó por unos cuantos focos. En julio de 2012 se dispuso la compra directa de luminaria tras un cotejo de precios por un total de 128.768 pesos. Faltaban 6 días para que la Casa de Gobierno cumpliera 100 años, pero la obra no llegó a concretarse. Los ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas marcaron sobreprecios respecto a los valores del mercado que alcanzaban en algunos ítems un 129%. Este fue el caso que destapó una serie de presuntas irregularidades en la DAU y que motivó la renuncia de Miguel Ángel Brito por orden en aquel entonces del gobernador José Alperovich. Dentro de tantas irregularidades, lo más curioso y llamativo fue encontrar depósitos de materiales en iglesias evangélicas, supuestos empresarios que se dedicaban a vender choripanes en fiestas patronales y que no sabían que tenían una constructora, menos cuánto facturaban. Aparentemente, todo enmarcado en una presunta red de corrupción en el gobierno de José Alperovich, con empresas fantasmas, empresarios que no lo eran y empresarios parientes de funcionarios. Y bueno, de esta manera más o menos se conjuga una realidad que se ha vivido durante mucho tiempo, ¿no? Sí, bastante tiempo, y tiene que ver con este caso de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Cuestiones que saltaron a raíz, justamente como decía el informe, de la compra de luminarias para la Casa de Gobierno en aquel entonces y que ha despertado una gran cantidad de irregularidades. ¿Como cuáles? Por ejemplo,
empresas fantasmas con domicilio inexistente. El caso emblemático es de Emilio Casteral 450. No existe la empresa, es una vivienda humilde que está dentro de la investigación y que ha generado a raíz de todo esto también otras cuestiones y el análisis de diferentes empresas que no tan solo tenían domicilios inexistentes, sino que también funcionaban, por ejemplo, empresas constructoras con depósitos de materiales en iglesias evangélicas. Quiere conocer la justicia, sí, aprovechándose de la ley 7.960 que le impedía o le facilitaba la posibilidad de evitar la licitación. Hubo algún tipo de irregularidades durante la gestión de Alperovich. La cuestión es que el fiscal Carlos Saltor opinó sobre este tema. En realidad es una responsabilidad muy importante para todo el Ministerio Público porque implica el accionar de la justicia en delitos complejos, en delitos especiales como este que estamos tratando en este juicio, que son delitos contra la administración pública. Este juicio no es un juicio como todos los que se llevan en el fuero penal, sino es un juicio distinto, muy complejo porque está cruzado por el derecho administrativo, está cruzado por la gestión administrativa y está cruzado por la actuación de un funcionario político. Por lo menos podemos decir que había una gran indisciplina administrativa, por decirlo de alguna manera, una falta de orden administrativo, porque muchos de esos pasos, a mi entender como acusador en este juicio, no fueron correctamente realizados. El Tribunal de Cuentas, que tiene un papel fundamental en el control de los actos de gobierno, hay que recordar que el Tribunal de Cuentas es una incorporación de la reforma constitucional, o sea que no es un órgano más, sino que es un órgano constitucional que tiene una competencia que es indelegable y que es precisamente hacer estos controles. También desde el Ministerio Público observamos que en la primera etapa, que es donde el delegado del Tribunal de Cuentas, un contador delegado del Tribunal de Cuentas, debió controlar todos estos actos a su inicio, también entendemos que no se hizo correctamente. La Fiscalía que yo represento ha preferido ir a las obras que están pagadas y no realizadas. Y para eso nos hemos apoyado mucho en los informes del Tribunal de Cuentas que hace el Tribunal de Cuentas ex post, o sea, cuando ya termina el expediente, manda a los ingenieros fiscales, manda a contadores, y al día de hoy los últimos testimonios han logrado demostrar obras, reitero porque esto es muy fuerte, obras pagadas por el Estado, pero que no están. Son 86 obras públicas objetadas, pero 30 en esta causa que se están investigando, ¿no? Así es, recordemos que bueno, el fiscal de Cámara, quien escuchaba a Carlos Saltor, está frente a este juicio, que recordemos que a partir de la próxima semana comienzan los alegatos. Han pasado todas las empresas que están bajo investigación o estaban en duda en el momento en el que se hicieron y se daban los fondos por parte de la provincia. Recordemos que se han facturado más de 40 millones la DAU y que hasta el momento el Tribunal de Cuentas que se generaron dudas también en muchas de las empresas, que ha puesto en jaque que se han mostrado que quienes estaban al frente de esas constructoras eran familiares directos de quien en ese momento se desempeñaba como director de la DAU. Estamos hablando del cuñado de Brito, como también así del suegro de Brito. Y esto sí ha despertado la inquietud por parte de esta investigación que comenzó a partir del 2012. Presuntos hechos de corrupción, porque el ingeniero Miguel Ángel Brito obviamente que está siendo juzgado en estos momentos. Falta un tiempo todavía para que determine la justicia. Tenemos una entrevista con él que la vamos a pasar durante el programa, no se la pierda. Nota exclusiva del ingeniero Miguel Ángel Brito. Difícil de conseguir para los medios. La producción ha podido acercar posiciones con el objetivo de tener la palabra del ex titular, que es un hombre que niega haber sido amigo del ex gobernador de la provincia, Jorge Alperovich. Es más, yo pienso, esto es una interpretación periodística, que él considera que le ha soltado la mano. Es así, en la entrevista nos dio a entender de que, claro, bueno, ha soltado la mano. Bueno, no se vaya, tenemos más, vamos a un corte, porque aquí no se salva nadie.
Buen día, 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 bienvenidos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no. La gestión del ingeniero Miguel Ángel Brito fue desde el año 2007 al 2012. Por esa gestión fue denunciado por la entonces legisladora Silvia Elías de Pérez, hoy senadora nacional. La denuncia fue por supuesto hechos de corrupción en la obra pública. Dialogó con No se salva nadie y nos dijo lo siguiente. Nosotros nos encontrábamos viendo qué era lo que pasaba con una ley que se había sancionado, a través de la cual se le daba la posibilidad a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de que haga contrataciones directas hasta 150.000 pesos en aquel momento. Hoy creo que son 850. Bueno, y habíamos visto a través de la página web del gobierno, en donde tenían ellos obligación de ir publicando los cotejos de precio y las adjudicaciones directas, y nos había llamado la atención que un módulo de los que se construía, para la pintura del módulo habían utilizado un valor que se usaba para pintar un departamento entero. Entonces esto nos llevó a ver qué era lo que pasaba con todas estas obras. Empezamos a pedir que nos manden información que era negada sistemáticamente por todas partes. Entonces lo que hicimos es listar todas las obras que figuraban allí de ese año, las ordenamos por empresa y nos dimos cuenta que entre 10 empresas de las 42 que había, llevaban el 40% del monto total de lo que se había asignado. Bueno, entonces nos pusimos a investigar estas 10 empresas. Lo primero que nos llamó la atención cuando fuimos al domicilio que figuraba de una de las empresas, era que era una vivienda absolutamente precaria, muy, muy precaria. Y luego cuando los periodistas van a este mismo lugar, nos enteramos de que el señor, por lo que declara su hijo, vendía choripanes en las fiestas públicas. Y en la otra de las direcciones que figuraba esta empresa, que se llamaba DC Construcciones, era en donde estaba una iglesia evangélica. Primero, el tope ni siquiera se lo respetaba, porque se agarraban obras como la del Hotel Corona y se la dividían en 28 pedazos, como fue ahí, de 150.000 cada uno. El monto que nosotros llegamos a comprobar eran de 40 millones de pesos de aquellos años. Pero por supuesto que esto es lo que nosotros vimos y comprobamos, pero hay una enorme cantidad más de obras y de actuaciones de la DAO que nosotros no pudimos llegar a comprobar. Esto creo que es como una punta de un iceberg, pero es la matriz de corrupción que se utilizó en toda esta época y que se replicó en la DAO, en la Dirección de la Vivienda, en el Instituto de la Vivienda, también en la propia SAT, en cada uno de los lugares que nosotros hemos tocado. Creo que en ese momento también estaba el ente de infraestructura con cosas similares. Bueno, en todos lados se replicaba el mismo modus operandi, en donde se salteaba todo tipo de controles, en donde se manejaba esto como si fuesen bienes ni siquiera personales, porque a los bienes personales uno los cuida, ¿no? Yo le digo que eran como los bienes viuda. ¿Usted cree que Alperovich desconocía de todo esto? No, Alperovich era el gran jefe de todo esto. Esto eran grandes bandas que iban por todos lados y en donde el gran jefe era él, sin ninguna duda. Los pedidos de informes de la legisladora en ese tiempo, Silvia Elías de Pérez, fueron en vano porque la legislatura era manejada por José Jorge Alperovich. Obviamente que había un cuerpo legislativo oficialista, por lo tanto no se podía avanzar en ese tema. Por eso es que también consultamos
al doctor Arnaldo Ahumada, que es abogado defensor del ingeniero Brito, y se refería de este modo. Yo el primer día de la audiencia pedí la nulidad de la acusación, porque yo entiendo que esta acusación está pésimamente mal formulada. Nunca se lo ataca a Brito porque se dice que Brito ha cometido un fraude en contra de la administración. Uno de los requisitos ineludibles para imputar un fraude es que usted diga cuál es el daño que le ha causado a la administración. Bueno, en esta curiosa acusación no se dice nunca cuál es el daño que Brito le hizo a la administración. Se lo acusa también de negociaciones incompatibles con la función pública. Lo que la ley reprime es lo que se llama que el funcionario esté de los dos lugares del mostrador. Que de un lado sea el funcionario público y de otro que se interesa por la obra o por el contrato o por el dinero que está por ganar otra empresa que está del otro lado del mostrador. La 7960 es una ley de excepción a la ley de obras públicas. Entonces no se hace licitación, se hace un cotejo de precios. Pero en todo el proceso que va desde la invitación de las empresas a participar del cotejo de precios hasta que se paga la obra, que además hay otra cosa que hay que dejar en claro, que lo dijo los otros días ya en la audiencia el tesorero de la DAO. La DAO, como ningún organismo de la provincia de Tucumán, desde una ley que consiguió Alperovich antes de ser gobernador, que se llama la de la Caja Única, ninguna repartición maneja presupuesto propio. Todo va a lo que se llama una caja única. Todo se paga por tesorería de la provincia. Todo lo controla contaduría de la provincia. Entonces, cuando se aplica esa ley, digamos, dentro del organigrama de la DAO, hay una persona, una división, una parte de la repartición que se encarga de invitar a los proveedores. Concurren los proveedores, se hace un cotejo de precio. Ese cotejo, ni la invitación, ni la decisión sobre el cotejo de precio es resorte de Brito. Una cosa es que esté vinculado a alguien de manera familiar y otra cosa es que Brito tenga interés en el resultado de la obra en la que va a actuar esa empresa. Son dos cosas distintas. Para que usted diga que alguien lo tiene que probar. Aquí tendrían que haber probado que Brito tenía intereses en la empresa Drover Arau. Cosa que no ocurrió, ni va a ocurrir porque no lo tuvo, porque se lanzan cosas al azar y nunca se investigan, ni se aportan pruebas, ni se siguen las causas, se dicen cosas. Entonces, el decir cosas y salir a los diarios y sostener que Brito estaba interesado es muy distinto de probar que esto era de esa manera. El Tribunal de Cuentas, para que esto hubiese sido posible del modo en que planteaban los denunciantes o inclusive el fiscal, no hay posibilidad de que el Tribunal de Cuentas sea un ausente. Porque el Tribunal de Cuentas hace tres controles. El control previo, el control concomitante, que es mientras se está desarrollando la obra o prestando el servicio o aportándose los materiales, y el control final. No se paga nunca sin que esté hecha la obra y sin que el Tribunal de Cuentas dé su visto bueno para que se pague. O sea, no hay ninguna posibilidad de que se pague un sobreprecio o se pague por algo que el tribunal no controló. A Brito le interesa que se investigue bien. Brito no quiere que esto pase sin que se investigue. Brito quiere que se investigue. El abogado defensor está convencido de que se lo ataca a Brito. Así es, tengamos en cuenta que aquí hay una cuestión clara y que lo decía, no se convocaba una licitación pública, pero sí se invitaba a empresas en esto que se denomina cotejo de precios. Allí, obviamente, cuando se investigó, las empresas estaban directamente relacionadas a Brito, pero por la única razón de que habían familiares. En este caso, la más conocida y resonante, y que lo han mencionado, es Drover Arau. Recordemos que han facturado entre 2010 alrededor de más de 150.000 pesos, casi 150.000 pesos, y 2011 por 800.000 pesos. Casi prácticamente esto haría 1 millón de pesos que se facturó solo por esta empresa que tiene nexos directos, que estaba
encabezada por Jorge Mauricio Miguel, quien era el titular, y también por el señor Jorge Edmundo Miguel, quien era el suegro de Brito. Y además en la investigación ustedes van a ver que habían faltantes de stock en lo que era el galpón a donde se tenían las mercaderías, que hasta el momento no se sabe qué pasó. De a 150.000 pesos se evitaba licitaciones por la ley. Así es, y para pasar en limpio más que nada, ¿no? Escuchamos, empresas fantasmas, empresas que tenían domicilios inexistentes, obras que se pagaban y no se realizaban, y encima empresarios que no sabían que tenían una empresa y lo único que hacían eran vender choripanes. Eso como para hacer un resumen y pasar en limpio de todas las irregularidades dentro de lo que fue la causa DAO y que hoy tiene su juicio oral. Imperdible la nota con el ingeniero Miguel Ángel Brito, nota exclusiva para No se salva nadie, explica su vivencia, justifica su situación y obviamente que dice muchísimas cosas. No se vaya, que ya volvemos. Vamos a un corte. Buenas noches, estamos en Panorama Tucumano, Panorama Tucumano de vuelta aquí en la pantalla de Canal 10 y en vivo desde la redacción de La Gaceta estamos estrenando justamente este estudio. A la gente se le miente, a la gente se le roba, a la gente no se le dice la verdad de cómo funcionan las cosas. Continúan las investigaciones en la justicia, siguen apareciendo denuncias y La Gaceta y Panorama Tucumano está trabajando continuamente. Por Canal 10. Caso DAU, en este juicio el ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, el ingeniero Miguel Ángel Brito, de la administración del ex gobierno de José Jorge Alperovich, es el primer funcionario en ser juzgado por la justicia por presuntos hechos de corrupción. Esta nota es exclusiva. El ingeniero Brito dialogó con No se salva nadie, primera parte del informe, de esta manera. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Miguel Brito, por atendernos y por supuesto, brindarnos esta nota. La causa DAO ha sido, como le decía recién, un escándalo mediático muy grande, sin sustento profundo. Y llegó a esta situación, dado el desconocimiento de muchos actores de la vida pública tucumana, que no saben cómo es un trámite de un expediente en realidad. Y ante una pequeña duda, una pequeña suspicacia, ha aparecido como si fuese un gran hecho de corrupción y no es así. Ha aparecido como si fuese un gran hecho de corrupción y no es así. Gracias a Dios no es así. Pero en definitiva yo creo que cuando uno asume un cargo como este, tiene que saber que es uno y solo uno y un grupito de amigos y familiares que lo van a acompañar a una situación desafortunada. La política, al menos la que yo he visto acá en Tucumán, es así. Quedan unos cuantos amigos. Y uno cuando está en la función parece que tiene muchos amigos, pero en realidad son conocidos, son contactos, son gente que llegan a uno por una determinada necesidad y después no. ¿Quién lo lleva a usted a tomar el cargo en la DAU? ¿Lo considera amigo? El gobernador Alperovich. Sí. Y no, en realidad nunca lo he considerado un amigo.
pero él sí se presentaba como un amigo, con el eslogan ese de la concesionaria, me lo vendió un amigo, bueno, sí, verdaderamente creo que... Pero él sí se presentaba como un amigo, con el eslogan ese de la concesionaria, me lo vendió un amigo, bueno, sí, verdaderamente creo que los amigos son para transitar en los momentos difíciles y bueno, y gozar junto al amigo en los momentos gratos. Pero no, Alperovich directamente, él transitó conmigo en los momentos gratos, en los momentos en los que era útil, Alperovich directamente, él transitó conmigo en los momentos gratos, en los momentos en los que era útil, en los momentos que le trabajaba y le rendía frutos para su accionar político. Pero después no, después ni yo tampoco lo molesté, vi esa situación de indiferencia y también opté por no tener más contacto hace muchísimos años. A raíz de esto, una señora que era una desconocida legisladora se ha encumbrado en todos los cargos de diputada, de concejal, de candidata a intendente, hasta llegó a senadora, y creo que ahora también va a ser candidata a gobernadora, así que yo creo que sí le ha rendido los frutos a la política, pero esta política bastarda, esta política de hacer daño por hacer daño, política de hacer daño por hacer daño. Solo Dios sabe, y a Él me encomiendo fundamentalmente mi salud, me interesa mi familia. En mi vida pública, a lo largo de 25 años, he ocupado muchísimos cargos públicos, generalmente todo en la función pública, para llevar solución a la gente, y no me he quedado solamente en los poderes legislativos, consejos deliberantes, donde quizás sea más fácil hacer política, porque con la declamación y con la denuncia y con las expresiones políticas, algunas veces seducen a la gente. Yo me he quedado más en la parte de hacer obras. Y es justamente lo que me está pasando ahora, que estoy dando explicaciones por las obras que hicimos. La polémica Ley 7.960 que evitaba las licitaciones por hasta 150.000 pesos. Detalles de lo que fue una relación estando en el gobierno y después fuera del gobierno, marcado en las palabras de Miguel Ángel Brito. Recordemos de que renunció el 2 de agosto del 2012, previa reunión con el aquel entonces gobernador de la provincia de Tucumán, José Jorge Alperovich, el cual le dijo que renuncie por esta situación que hoy vemos a las claras, tiene un juicio oral y muchas irregularidades. Quisiera saber yo qué le habrá dicho en aquel entonces el gobernador José Jorge Alperovich a Miguel Brito, porque dejó de ser el amigo, obviamente. Y trabajó un tiempo en la Cámara de Senadores con, en ese tiempo, el senador Sergio Mansilla. Polémica nota en exclusiva para No Se Salva Nadie, segunda parte. Primero, cuando se desató este escándalo, que vi que la legisladora se paseaba por todos los medios haciendo denuncias escandalosas y falsas, dije, no veo la hora que llegue a la justicia, porque en la justicia se pone blanco sobre negro, se acaba la tiniebla con la luz que irradia la justicia. Entonces sí creo ampliamente. Creo que tarde o temprano, ante los acontecimientos, ante la explicación de los hechos, la justicia va a actuar objetivamente. No he hecho nada como para ir preso, Son causas que, si hay una falta administrativa que no lleva pena de prisión. Eso no tengo temor. No le tengo miedo, pero no creo que no está dentro de lo que se está juzgando o lo que se me está juzgando. Así que no tengo miedo. Lo que le decía era que estaba un poco ansioso, un poco nervioso por la situación. Por ahí me pongo a pensar si no me faltaba algo para explicar o que haya faltado un testigo para llevar que aporte más claridad, pero esa incertidumbre, esas cosas son las que me hacen vivir esta situación que estoy viviendo. Pero por lo demás estoy
esperando de que la justicia y con la esperanza firme de que la justicia va a actuar correctamente. Sí, es mi vocación y no me la va a quitar una mujer que ha andado de candidata haciendo daño con mentiras, con falsedades, que los tucumanos pronto la van a conocer, que los tucumanos pronto la van a conocer. No, es imposible enriquecerse con una repartición. Es imposible enriquecerse con una repartición. Si usted me dice que estaba a cargo de gestionar créditos internacionales, un cargo, puede ser, pero en una repartición como la DAB, la DPA, condiciones escolares, cualquier repartición municipal es imposible. Uno vive con el sueldo y tiene un buen sueldo. Mis hijos han nacido cuando yo soy funcionario. O sea, la mayor que tiene 28, yo hace 30 años que estoy en los métiers de la política. Entonces, siempre han conocido al padre cuando lo alababan y cuando lo criticaban. Entonces, lo están sobrellevando la situación. Si le llegamos a sacar a toda esta situación lo mediático, lo de los diarios, media página y todo eso, bueno, son situaciones que uno la tiene que sobrellevar porque forman parte de lo que uno ha elegido en la vida, que es la función pública. Y si te toca dar explicaciones en la justicia, como estamos dando ahora nosotros, bueno, los hijos tienen que acompañar, porque conocen al padre que tienen, saben lo que ha hecho y todo lo que ha trabajado por la gente. Solucionar este tema, aclarar esta situación, y bueno, después veré, porque si Dios me da vida y salud, voy a tener la oportunidad de seguir paso a paso mi carrera. La justicia va a actuar objetivamente. Solo Dios sabe y a Él me encomiendo fundamentalmente mi salud. Me interesa mi familia. Esto es textual porque es legal. Supuesto fraude al Estado y de negociaciones incompatibles con su cargo en concurso ideal. Esa es entonces la demanda. Recordemos, bueno, que en esta parte también habla más en un contexto personal y cómo ha afectado a su familia en este sentido. Recordemos que la próxima semana se van a realizar los alegatos en la causa. El único imputado, como ustedes escuchaban, es el ingeniero Brito. Y en este sentido también acerca de lo que puede llegar a suceder si efectivamente el tribunal dicta y sentencia de que Brito sí está acusado por lo que hoy atraviesa este juicio. No va a cumplir una prisión, no va a ir a la cárcel, pero sí esto le va a restringir en cuanto a su intención, como nosotros escuchábamos, de volver de alguna forma a la función pública, que en este sentido sorprende, porque hace creer que luego de toda esta situación, tal vez la función pública esté lejos en las intenciones de él. Pero bueno, habrá que ver qué sucede la próxima semana cuando finalmente se conozca el veredicto por parte del tribunal. Los 12 años del kirchnerismo tienen su correlato aquí en la provincia con los 12 años del exgobernador de la provincia, José Jorge Alperovi, y su continuidad, el actual gobernador Juan Mansur. Tenemos más. ¿Quiere saber cómo maneja el actual gobierno de la provincia la pauta oficial? Castiga a los críticos y premia a los medios amigos. LB12, no se vaya, tenemos más. El poder nunca es suficiente. De la Serna. Por la jueza no te preocupes, de eso me encargo yo. Grandinetti. A veces hablo con Dios. Prediche. Necesitas mi ayuda. Ajaca. Vos y preso me voy a matar de la risa. Calvo. De -1000 estamos arrancando. El lobista. ¿Vos te pensás que me podía ganar a mí? Siempre. Llegó el momento de que demos un paso más. Los testaferros van presos. No dejes que te hable así. Ya te escuché. Mi única garantía es su firma. Estos son delitos. ¿Qué ha demorado hasta tanto la jueza? Bla, 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 bla. Llega la mañana como venga, tío. Por Canal 10.
Usted creía que le mentía, ¿no? Le dije que nosotros también tenemos nuestro, José, un tema que preocupa y mucho porque son cifras millonarias. Estamos hablando de nada más ni nada menos que el manejo discrecional de los dineros públicos para publicidad a medios amigos. En este caso una radio que tiene una amplia tradición. Estamos hablando de una AM aquí en la provincia de Tucumán. Está con nosotros nuestro invitado, el doctor Gustavo Morales. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, gracias por su invitación. Después de escucharlo a usted y de analizar la realidad política, estaba pensando que si Dios existe, es masoquista o esquizofrénico. Fíjese, Lázaro en el sur, sí. En Tucumán tenemos 2 José, no 1, 2. Tenemos un Juan, tenemos un Jesús y la lista continúa. Lo invito, doctor, con todos esos Juan, Jesús y demás, a que veamos el primer informe de una AM, radio LB12 y el manejo de la publicidad estatal para medios amigos. La pauta oficial está reglamentada por ley. Y si bien los espacios publicitarios en los medios gráficos, radiales y televisivos son contratados de manera direccional por las administraciones, lo que ocurre en el gobierno de Tucumán no deja de ser llamativo. ¿Puede un medio de comunicación tucumano facturarle casi 10 millones en 5 meses al gobierno provincial? En principio sí, ya que las normas no impiden que un gobierno destine semejante cifra para un medio de comunicación en tan poco tiempo. Ahora bien, ¿puede este mismo medio valerse de los recursos del Estado provincial para hacer solo campaña en contra de los principales dirigentes de Cambiemos? Pero lo que sí es verdaderamente llamativo es que la radio que recibió esa cantidad de dinero tiene una estrecha relación con una alta funcionaria del gobierno de Juan Luis Mansur. Se trata de Carolina Vargas Aynace, una histórica puntera política del ex gobernador José Alperovich, quien desde hace 15 años ocupa cargos políticos. Pero a todo esto, ¿qué tiene que ver la actual secretaria de Gobierno provincial con la radio LB12, emisora en cuestión que fue beneficiada con tanto dinero y en un tiempo récord? Vargas Aynace es esposa de Martín Salas, conocido en el mundo empresarial como el Rey del Arándano. Salas, quien también es un próspero productor de semillas de chía, es el actual gerenciador de LB12. Vale en el informe fondos manejados de manera discrecional. Doctor, bueno, una parte, ¿no?, de lo que tenemos. Mire, es importante que la sociedad tucumana sepa que Juan Mansur, a través del decreto de fecha 26 de febrero de este año, pagó a Radiodifusora Independencia SRL más de 3.200.000 pesos. Fíjese usted, del 5 de octubre al 31 de octubre del año 2017, 1.660.000 pesos. Y del 11 de diciembre al 31 de diciembre del año pasado, idéntica cifra. Paradójicamente, en un solo decreto se paga más de 3.200.000 pesos. Cifra millonaria. Después le voy a contar la trampa. Por favor. Pero esto sigue. Sí. Mansur, en decreto firmado por él y también por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el 14 de marzo de este año, paga por esa publicidad oficial a Radiodifusora Independencia SRL por el periodo que va del 14 de noviembre al 23 de noviembre, es decir, por solo 9 días, más de 500.000 pesos. Y finalmente, en decreto de fecha 20 de marzo de este año, se le paga más de 1 millón de pesos a esta radiodifusora
por el lapso comprendido entre el 30 de noviembre y el 10 de diciembre del año pasado. Es decir, en total, entre el 26 de febrero de este año, ¿sí?, y el 20 de marzo, menos de un mes, se le han pagado casi 5 millones de pesos a esta radiodifusora Independencia SRL. A prima facie, la carátula, ¿cuál sería para empezar a conversar? Mire, primero quiero señalar dos trampas que tiene el decreto. Primero, para ponerse a cubierto, habla de un control preventivo del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas no controla a nadie, ni controla a nada en Tucumán. Y esto es... Pero es un órgano de control, doctor. Una de las paradojas. Eso es una pequeña muestra de la total ineficiencia, o habría que ver si hay omisiones maliciosas del Tribunal de Cuentas. Pero está a las claras de que no ejerce un contralor oportuno y eficiente. Primera trampa. La segunda trampa está en la ley, y aprovecho su programa para dirigirme no solo a la sociedad tucumana, sino especialmente a los legisladores y a los políticos, para que se derogue el artículo 59, inciso 9 de la Ley de Administración Financiera. ¿Qué dice, doctor? Permite la contratación directa por publicidad oficial. Podrá contratarse en forma directa, inciso 9, y se menciona publicidad oficial. Es decir, con esas palabrejas, como dicen los españoles, se produce todo un perjuicio económico al Estado, ¿sí? Razón por la cual, así como la ley que regula el avión sanitario, que por vía de excepción debe ser utilizado por las autoridades, pero que se convierte en regla a tal punto de que José y familia han utilizado para un uso particular el avión sanitario. Aún cuando había casos de urgencia en la provincia. Y que ha costado, por ejemplo, la vida de una niñita llamada Morena Casesio, hecho que todavía sigue impune. También en este caso, la excepción se convierte en regla, por lo cual propongo y lanzo esta idea para que, apelando a la ética republicana de los políticos y sobre todo de los legisladores, se derogue el artículo 59, inciso 9 de la Ley de Administración Financiera, para que ese inciso no se aplique más. Doctor, lo invito a una segunda parte, porque esto es recién el comienzo. ¿Qué pasa en LB12? ¿Cómo se maneja la pauta oficial? Segundo informe. LB12 pasó a manos del empresario Salas a comienzo de 2017 y apenas se hizo cargo, comenzaron los despidos a periodistas en tan solo un año. ¿Por qué el matrimonio Salas-Vargas Aynaz ha decidido cepillar a periodistas? ¿Será que a contraposición de lo que pregonan, es de esta manera que buscan defender a Tucumán de la desocupación? La emisora siempre estuvo ligada a José Alperovich, por eso Salas y Carolina Vargas Aynaz podrían asegurar que a la radio se la vendió un amigo. Somos solamente 30 empleados. Sabemos que la radio tiene la pauta oficial, sabemos que hay publicidades, entonces lo único que pedimos es que nos paguen en tiempo y forma. A través de 8 decretos, el gobierno de Juan Mansur autorizó el pago de casi 10 millones de pesos por 5 meses durante los meses de julio a diciembre de 2017, de los cuales 1.040.020 pesos fueron gastados por el Poder Ejecutivo en solo 10 días de pauta, según lo establece el decreto 818/1, o sea, que el gobierno de Mansur pagó 100.000 pesos por día para difundir sus actividades. Cabe señalar que el millonario gasto fue oportunamente avalado por el Tribunal de Cuentas de la provincia. Con toda esta millonaria bajada de fondos a la emisora, LB12
¿Seguirá echando gente o se convertirá de una vez por todas en una empresa próspera para el matrimonio Salas-Vargas Aynace? ¿Y cómo se entiende, no? 10 millones de pesos en pauta oficial por 5 meses y una friolera de colegas y demás despedidos de la emisora, doctor. Mire, primero quiero hablar 2 palabras de Carolina Vargas Aynace. Usted debe acordarse que la primera conducta bochornosa desde el punto de vista institucional de esta abogada es cuando actuaba en el Consejo de la Magistratura a raíz de una maniobra fraudulenta por la cual a una persona muy allegada a ella, no sé si usted se acuerda, de apellido Mercado, pretendió que sea designado secretario del CAM. A raíz del escándalo que generó un estreptus foris, terminó renunciando Mercado y se llamó a un nuevo concurso de antecedentes y oposición y en ya un procedimiento transparente se designó a quien verdaderamente correspondía. De modo tal que este tipo de comportamientos no llama la atención. Y respondiendo a su pregunta anterior... Muchos despedidos, doctor, ¿no? Sí, pero... Y persecución a colegas. Además de los juicios laborales, podrían configurarse hechos delictivos tales como fraude en perjuicio de la administración pública, que está tipificado en el artículo 174, inciso sexto del Código Penal, incluso el presunto delito de tráfico de influencia y hasta un delito que correspondería a que intervenga la justicia federal como el delito de lavado de activos. Es decir, que este tipo de operaciones abre un abanico de espectros delictivos que deben ser investigados por la justicia federal y la justicia provincial. ¿Qué se utiliza, doctor, como premios y castigos la publicidad oficial, la pauta del gobierno para publicidad con medios amigos o enemigos también, obviamente? Sin lugar a dudas, este gobierno replica lo que hizo el kirchnerismo, acuérdese usted con Página 12. Es decir, no solo hacen publicidad oficial, sino que se enriquecen los periodistas. Ahora, por supuesto, pasaron de las vacas gordas a las vacas flacas. Que parece que son más de 7, ¿no? Más, sí. Más. Es decir, quedan cortos algunos, sí. Algunos, no solo nombres bíblicos, claro, sino algunos números bíblicos, ¿sí? De modo tal que, así como hace un rato le decía, lamentablemente nosotros tenemos un Jesús. Con este programa, en Tucumán es imposible que un fiscal investigue, porque dependen de Edmundo Jesús Jiménez, ministro de Gobierno y Justicia de Alperovich. El cinturón de Alperovich en la justicia. Y luego lo puso para asegurar la impunidad como ministro fiscal, se hizo sancionar una ley de autonomía funcional y autarquía financiera. Le recomiendo que investigue los fondos que maneja Jesús, ¿sí?, en el Ministerio Público Fiscal y se va ¿Muchas veces millonario? Se va a dar cuenta que es mayor del que maneja la Corte, como tiene autarquía financiera, y eso le permite tener un ejército de obsecuentes. ¿Y qué calificación legal le cabe a la funcionaria Carolina Vargas Aynace por tener relación con el rey del Arándano, que es su esposo, y a la vez propietario de LB12? Podría configurarse el presunto delito de tráfico de influencia. En principio, ese hecho delictivo. Pero como le decía anteriormente, si tiene que investigar el fiscal que se encuentra en el día de la fecha, es un alfil, claro, de Jesús, que es Navarro Dávila. Sí. ¿Sí? O sea que usted dice que es remar contra la corriente. Pero vale la pena. ¿Por qué? ¿No se llega a nada? Mire, hay un cuento en el que el diablo se encuentra con la persona más inteligente del mundo y empieza a hacerle preguntas, es decir, cómo el diablo avanzaba sobre la humanidad.
Entonces el diablo le va respondiendo, catástrofes, cataclismos, enfermedades. Y claro, ya se le iban acabando los interrogantes y también al diablo la respuesta. Entonces le dice esta persona muy inteligente, y cuando vos haces todo esto, diablo, ¿qué pasa? El diablo, luego de pensar unos segundos, dice, siembro el desaliento. Y el desaliento es bajar los brazos. Y precisamente la democracia es fundamentalmente la lucha no solo por la libertad, sino fundamentalmente por la igualdad, para que todos seamos verdaderamente iguales. Y en este sentido, no voy a dar el nombre de un intelectual argentino para que no me rotule, pero decía, o todos a la cobija o todos a la tapera. De eso se trata, de que seamos iguales y que vivamos en una república, que significa publicidad de los actos de gobierno y transparencia. Doctor, le agradecemos como siempre su prestigiosa presencia en nuestro programa. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted porque me vine vestido de verde para de algún modo agradecerle, porque programas como el de usted, que son muy pocos, ponen blanco sobre negro ciertos hechos que la sociedad muchas veces no quiere ver, y si me pongo el verde es porque me acordé de García Lorca. Uno de sus poemas decía, verde, verde que te quiero ver. Gracias, doctor. A usted. Y el verde también para el Día Nacional del Ejército en nuestro país. Nosotros nos vamos a un corte, ya volvemos, tenemos más. En tiempos difíciles como este, hay que tener información de buena fuente. Marcelo Caferro, mano a mano con los protagonistas de la actualidad. Un panel con lo mejor del periodismo tucumano. ¿La expulsión? ¿La expulsión? Podrían pedir la expulsión. No llega. La política provincial, nacional e internacional con una mirada crítica y plural. De buena fuente, todos los jueves a las 22:30 horas. Por Canal 10, el canal de todos los tucumanos. El que avisa no traiciona. Yo le dije dos temas explosivos a nivel social y así fueron, ¿no? Así fueron. Y como para que la gente lo entienda, ¿no? Hablamos de millones en una causa DAO que hoy está en juicio oral. Hablamos de millones de una pauta publicitaria, dineros de los tucumanos, dineros públicos que van a parar a bolsillos de otros, pero en realidad son millones que usted no se da cuenta, que no sabe cómo se utilizan y para qué lo utilizan. Bueno, nosotros queríamos justamente darle un marco a todo esto para que sepa la cantidad de millones que maneja el superior gobierno de la provincia y qué es lo que hace con esos fondos, ¿no? Y les recuerdo que en el gobierno de Alperovi, me acuerdo porque lo tengo en la memoria, la ley de medios la quería implementar entonces Mauro Castañeri, que era el secretario de Estado de Información Pública, obviamente por pedido de José Jorge Alperovi. Pero acá en el medio, lamentablemente, están los trabajadores. Era, ¿no?, lo que de decíamos, ¿no? Frente a una situación crítica que atraviesan muchos medios, bueno, siendo LB12 uno de los medios que recibían pauta oficial, bueno, se ha detectado desde el año pasado una cantidad innumerable de periodistas y también relacionados a los medios que han sido despedidos en esta radio, que no se pudo rever la situación y que hoy, bueno, sobre todo lo que más preocupa son aquellos que perdieron la fuente de trabajo. Y lamentablemente el maltrato que hay, para el personal por gente que de medio conoce muy poco y además de eso hace pingües negocios y además de eso es muy amigo y muy cercano del gobierno de la provincia, como la funcionaria Carolina Vargas Agnaz, ¿no? Realmente una situación crítica por parte de los compañeros, pero esta es la realidad. Esto es lo que queremos mostrar, esto es lo que la gente
tiene que saber, más allá de la situación lamentable por los compañeros que han perdido su fuente de trabajo, pero esa es nuestra intención, de demostrarle a la gente qué es lo que se hace aquí en la provincia de Tucumán con estos millones que salen del bolsillo de usted, señor, y usted, señora, que está del otro lado. Bueno, así llegamos con estos dos temas Así a la es. jornada del día de hoy. Muchas gracias, chicos. De nada. Le agradecemos mucho. Buenas noches. Rodrigo, continuamos, nos vemos mañana. Nosotros seguimos en radio. Que tenga muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Y no se olvide, porque creo que a veces lo hace. Aquí no se salva a nadie.